Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toman Reviews. Y sí, yo sé, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Esperemos que no vuelva a tardar tanto tiempo en subir otro video. Ya sabes, cosas de la vida, cosas del trabajo y pues ya estamos de regreso. Entonces, te traigo en esta ocasión a este gran personaje de los DC Comics de la compañía Mafex, de la línea de DC Comics de la muerte de Superman y el reino de Superman a Steel. Es una gran figura, está muy padre, está muy bien hecha, está muy bien pintada. No te puedes dar cuenta, el acabado que le dieron está excepcionalmente bien hecho. El brillo es superior, se ve como si fuese metálico, metal de verdad, ya que tiene un brillo y sobre todo tiene los detalles de la armadura, los remaches en todos lados, en ciertas partes de la armadura para indicar pues que está hecho de acero. Y repito, es una figura muy padre. De hecho, el tamaño de la figura es más grande que el Superman de Hush. Montaron en escala de acuerdo a los cómics, porque este personaje, John Irons, creo que es John Henry Irons o John Irons, es más alto y obviamente también tiene mucho más musculatura que el Superman. Pero bueno, veamos esta figura en todo su esplendor. La parte frontal pues tiene aquí lo que es la S del logotipo de Superman, todo lo que es el pecho, igual como en el cómic. La parte posterior tiene un logotipo de Superman más pálido. Quisiera decir que es muy similar al del traje que tiene Superman, pero igual, el tono es, yo lo veo un poquito más pálido. Igual la capa tiene alambre, lo cual va a permitir que lo puedas posar. Y como te puedes dar cuenta también, esta tiene estas hombreras de tela que permite que la capa pues tenga más vuelo, por así decirlo. En este caso, en esta figura no se la retiré, ya que me gusta cómo se ve. En él siento que sí se ve bien, porque está más amplio lo que es los hombros en comparación de otro Superman. Entonces probablemente se ve menos ñanguillo si no se hubiera quitado, se hubiera visto raro en la otra figura. Entonces en él se lo voy a dejar porque me gusta cómo se ve. Muy bien, entonces ya sabemos qué esperar de este tipo de figuras. Él puede voltear hacia arriba de una forma muy decente y hacia abajo también. Entonces él puede ver tranquilamente hacia arriba y hacia abajo. Tiene una articulación de ball joint, que permite que pueda pivotear a los lados. Como te puedes dar cuenta, pues la articulación está muy dura, lo cual es muy bueno para esta figura. Tiene toda la articulación, lo que es el cuello y la nuca. La nuca está un poquito dura, entonces ya sabes que en estas figuras es un poquito difícil, y con lo que te comenté de la capa, pues sí es complicado en moverla. A los lados tiene lo que es la articulación de los hombros, lo cual puede hacer una pose en T tranquilamente, como te puedes dar cuenta. Podemos subir el brazo hasta ahí sin zafar las sombreras. Algo que debo de notar es que las sombreras están, voy a quitar un poquito la capa, están colocadas en la articulación del hombro, lo cual no altera el movimiento. Entonces tranquilamente puede dar la vuelta completita, no te puedes dar cuenta, ahí está, sin que se caiga. Obviamente si lo agarras de aquí, pues lo puedes zafar. Entonces aquí está la articulación, mira, completa, como se puede ver, y está muy bien diseñada como siempre. Y tenemos lo que es el corte de bíceps, doble articulación en codo, en este brazo, como tiene aquí su gauntlet, donde dispara. Tengo entendido que son como remaches, no sé qué es lo que avienta, pues aquí están colocados. Está un poco grande esto, entonces muy bromoso. Por el otro lado podemos ver que sí puede hacer un ángulo decente de pose en el codo. Tiene igual articulación ya conocida también en la muñeca, que permite que tenga un pivoteo hacia enfrente y hacia abajo, los lados, y rotación completa. Tiene rotación también lo que es en la parte superior del abdomen, lo cual permite que tenga este ángulo viendo hacia arriba y hacia abajo, así, sin meter lo que es el abdomen.
está un poco limitado porque pues igual es el tipo de corte que le dieron, pero si metes el abdomen ya, si te fijas, ya está un ángulo más decente, al igual que para la parte posterior. Ahí está, eso es lo que más Steel va a poder inclinarse hacia atrás. Y después de esto vemos lo que es la articulación de la cadera. Igual permite que la articulación se baje ligeramente, se baja un poco. Ese está un poco duro en el mío, pero se baja un poquito para permitir que la articulación, ahí está todo el crack, pueda bajarse y zafarse un poco más. El ángulo de la patada pues no es muy bueno, que digamos, no está en 90 grados, pero volvemos a lo mismo, para la figura y para lo que el personaje hace en los cómics, pues está bien. Va ahora sí que de acuerdo a su personaje. Tiene un corte aquí arriba, lo que es en la parte superior del muslo. Está oculta la articulación, por eso no se ve, como en el caso de otras figuras. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual permite que no se toque el trasero, porque pues obviamente está muy largo sus extremidades inferiores. Y no tiene corte aquí abajo en lo que es en la parte de la bota, pero sí tiene un ankle rocker muy decente de movimiento y tiene articulación en la punta de los pies. Entonces Steel, la verdad, es una muy buena figura, me gustó mucho, está muy padre, está muy bien diseñada, está muy bien proporcionada, porque también eso es lo otro que hay que comentarlo. En algunas ocasiones las compañías es un acierto error en cuanto a las figuras, en cuanto a proporción, porque sabemos que tratan de hacer lo propio o tratan de darle un look más, no tanto de versión de cómic, sino un poco más real tal vez, y ahí es donde ellos le dan un poco de toque a la figura. Y en este caso, repito, me gusta cómo quedó, me gusta cómo se ve, ya que es muy ad hoc a la al personaje del cómic. Y en cuanto a accesorios, bueno, pues él tiene varios rostros. Tiene este rostro que es estoico, serio, y tiene este otro que es el de Steel, que está enseñando los dientillos, está un poco molesto, está enojado, pero igual, si te puedes dar cuenta, pues tiene mucho detalle, aunque no tiene mucho sculpt, pero los remaches aquí en la cabeza están muy bien hechos, muy bien logrados, y le da más personalidad. Esta es una cara, y la otra es esta que está aquí, que es donde ya está gritando, está enojado porque se le metieron a la fila del cine y no puede hacer nada al respecto. Entonces le ven los dientillos ahí y la lengua, que es un buen toque porque te da a entender que el vato es una persona real dentro de una armadura. Entonces, eso está muy bien ese detallito que lo hayan colocado. Tiene varios cambios de manos. Tiene estas manos que son completamente relajadas, extendidas los dedos y las palmas. Tiene otro que está todavía más extendido, que es como si estuviera deteniendo o repeliendo algo. Tiene estas manos semi relajadas, en las cuales pudiese estar tomando o agarrando algún objeto o levantando un objeto, por ejemplo un vehículo. Y tiene también estas otras manos, bueno, tiene las manos de los puños colocados, y tiene estas obviamente que se las vamos a ver ahorita en un momento más, porque estas tienen un agujerillo por ahí. Y ya sabes que para qué es, para que pueda agarrar qué, porque el vato viene con su martillo. Obviamente este personaje es también un juego de palabras con su nombre, porque él creo que es en el folclore americano, hay un personaje que era un African American que trabajaba en el ferrocarril, poniendo lo que es las vías, y tenía un martillo como este. Entonces él era me parece que era John Henry Irons el personaje. No, la verdad, corrígeme si me equivoco, según yo es un personaje, la verdad no existió, pero bueno, igual y tal vez me estoy equivocando, y si existió, y bueno, ya el vato ya lo mandé por un tubo, pero vamos a suponer. Entonces él está basado en Steel, está basado en ese personaje, ya que juega con su nombre. El nombre que él tiene es John Henry, y él también viene con su martillo, por eso hace homenaje a ese personaje, a esa persona. Entonces él obviamente tiene esta característica de este martillo gigante, como lo puedes ver, que es de acuerdo a los cómics. En la versión de El Reino de los Supermanes, el bastón me parece que es de ese tamaño, pero igual si no te gusta tienes la opción de cortarlo y hacerlo más maleable,
más manejable para tu figura, lo cual igual en gustos se rompe géneros, entonces tú puedes ponerlo como quieras, con el bastón largo o sin el bastón, y esto lo puedes quitar. Y obviamente también tiene otros accesorios muy especiales, que son sus propulsores. Estos propulsores vienen con letras de derecha o izquierda para que se los puedas colocar. Aquí está, dice right, y lo tienes que colocar en la bota derecha para que pueda obviamente hacer este efecto. Vemos que Steel está flotando o impulsándose con los proyectores de sus botas para poder desplazarse, o para poder volar, o para poder alejarse, lo cual es muy chido. Y también le permite pues escaparse de situaciones muy peligrosas por ahí, con su vida en riesgo o la de alguien más. Entonces se ve muy chido, se ve muy padre. Lo puedes poner en poses dinámicas, de poses de vuelo, y se ve la verdad muy fregón, inclusive para atacar. Lo puedes poner que estás por ahí haciendo una patada y activa los propulsores y le dan una tatemada a uno de los villanos. Entonces estos son los accesorios que viene en este personaje de DC Comics Steel, que repito, la verdad está muy padre, está muy bien hecho, me gustó mucho, me agradó mucho la versión que nos dieron, y sobre todo el acabado metálico. No puedo dejar de repetir, el acabado metálico es soberbio, está hecho de una manera excepcional. La verdad es un toque muy padre de la compañía, ya que logra toda la estética del personaje. Y pues bien, hemos llegado al final de esta reseña. Espero que te haya sido de tu agrado, y si es así, te encargo por favor que me ayudes bastante compartiendo este video con tus amigos y compañeros que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Entonces, sin más, yo me despido, me retiro. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.